Muy buenas, bienvenidos una vez más al canal Mundos de Lectura, yo soy Nieves y hoy os traigo la videoreseña de Frankenstein de Mary Shelley. En primer lugar, contaros que Mary Shelley no solo escribió Frankenstein, aunque se la conoce por esa obra, lógicamente, pero Mary Shelley escribió muchísimo, o sea, fue ensayista, fue filósofa, fue biógrafa y además, aparte de todo esto, editó numerosos poemas de su marido, de Percy Shelley, que por cierto tiene segundo nombre pero no recuerdo cuál es. O sea que es una autora bastante prolífica, aunque su obra más conocida es Frankenstein por el hecho de que es la primera obra considerada de ciencia ficción. O sea, Frankenstein es como la novela madre de este género. Entonces, pues lógicamente se la conoce más por eso, pero que sepáis que escribió un montón de cosas. Aunque Frankenstein está considerada como la primera obra de ciencia ficción, está enmarcada en la narración gótica. O al menos esa es la sensación que me ha dado a mí porque tiene varios elementos que son característicos de este tipo de narración. Como por ejemplo puede ser el ambiente tétrico, lúgubre, oscuro y todo lo que rodea a los personajes, todo lo que es la ambientación es absolutamente oscura. Y hay cosas sobrenaturales, etcétera, etcétera, que dan pie a pensar que, pues eso, que se enmarca en la narración gótica. A pesar de que todos los elementos, o sea, bueno, todos no, en gran parte de los elementos que tiene la obra, pues es por lo que se la considera una obra de ciencia ficción, la primera obra de ciencia ficción, de hecho. Frankenstein nos narra la historia de un personaje que ansía desentrañar los misterios de la vida. O sea, más concretamente, cómo dar vida a algo inanimado. Vaya, crear vida, sí, en palabras llanas. Tras muchos años estudiando y muchos años formándose sobre el tema, consigue darle vida a algo que él ha creado, pero lejos de sentirse orgulloso de esto, le horroriza, o sea, se queda traumatizado. Y como consecuencia de esto, pues huye despavorido de esa criatura. Como al volver a su laboratorio no encuentra a su criatura, a la criatura que ha creado, da por terminado el experimento y pasa unos años sin saber absolutamente nada del monstruo. Hasta que una terrible noticia que recibe mediante carta de su familia se lo recuerda y emprende la búsqueda de su creación. Cuando lo encuentra, el monstruo se decide a contarle todas las miserias que ha pasado en sus años de vida, vaya. O sea, desde que salió del laboratorio, desde que huyó del laboratorio de su creador, hasta que vuelve a reencontrarse con él. Y son unas cuantas. Y hasta aquí puedo leer, porque tampoco quiero desvelaros el final de la obra, aunque muchos seguramente ya habréis visto películas y sepáis de qué va la historia y sepáis de qué va, etcétera, pero yo no quiero desvelaroslo aquí. Aunque no me voy del resumen sin deciros que en las páginas que hay después, y en todo lo que le cuenta el monstruo es donde está el meollo de todo esto. Vamos ahora a los temas que trata la obra. El tema principal de la obra, sin lugar a dudas, es el mito de Prometeo. Prometeo es un titán que crea al hombre a partir de arcilla y al que los dioses castigan por haberse atrevido a hacer algo así. Está claro que Mary Shelley bebe de este mito, aunque hay ligeras modificaciones, como por ejemplo que Frankenstein, el doctor Frankenstein, que en este caso sería Prometeo, así en un paralelismo, es castigado por su creación y no por los dioses, o por Dios. De hecho, el título original es Frankenstein o el moderno Prometeo, así que tiene sentido que la obra trate del mito también, o sea, que lo quiera plasmar de alguna manera. Otro tema de la obra es el ansia de conocimiento del científico, o sea, se deja pervertir hasta tal punto que pretende crear vida, o sea, que pretende jugar a ser Dios, básicamente. Luego otro tema que yo veo que trata la novela es los miedos más profundos del ser humano. Y me llama muchísimo la atención que, curiosamente, estos temas se tratan desde el punto de vista del monstruo y no desde el Dr. Frankenstein, que es el ser humano. Pero bueno, a esto voy a ir un poco más tarde porque creo que le he dado un razonamiento lógico a este hecho. Pero sí que a medida que iba leyendo me parecía curioso que fuera el monstruo quien nos hiciera ver pues todos esos miedos profundos que tenemos de miedo al rechazo, miedo a no sentirse parte de algo, a no sentir que perteneces a un algo, porque al fin y al cabo el ser humano es un ser social, o sea, necesitamos rodearnos de gente y de vida y esas cosas, que no sé yo si estoy muy de acuerdo, la verdad. Pero al fin y al cabo, que son miedos que pertenecen al ser humano y se tratan desde el punto de vista de algo creado y que estaba muerto y se le ha dado vida. Entonces, no sé, me ha parecido curioso. ¿Sí? Y hablando de curioso, os quería decir unas cuantas curiosidades que he visto que, no sé, bueno, que me han llamado la atención, ¿no? Por ejemplo, que el monstruo no tiene nombre.
Ya sé que pues seguramente a raíz de las películas o de ver el monstruo en la carátula de las películas y que se llamará Frankenstein o algo así, pues confunde un poco, pero no, Frankenstein es el doctor Víctor Frankenstein es el creador del monstruo y el monstruo no tiene nombre, nunca se dirigen a él con un nombre, es el monstruo, sin más, o la criatura, o ¿cómo era? El ser... Hay una denominación que dice el doctor, pero no me he quedado con ella. Luego la otra curiosidad, que muchos la conoceréis, me encantan mis vecinos. Bueno, otra curiosidad que muchos conoceréis es que es cómo surgió la idea de esta novela, y bueno, si no la conocéis, pues aquí estoy yo para contárosla. Frankenstein surgió de una noche que estaban Mary Shelley, su marido, Lord Byron y otro amigo, que no me he quedado con el nombre tampoco, pero también era escritor. Estaban en una casa perdida en el monte de Suiza y como no se podía salir porque pues hacía mal tiempo, decidieron escribir cada uno un relato de miedo, un relato de fantasmas, de terror y luego decidir entre todos cuál era el mejor, una especie de concurso. Este es el rumor, ¿vale? O sea, pues no estábamos allí para saber si es cierto o no. Pero bueno, se dice que así surgió la idea. Bien es cierto que muchas veces se ha dicho que Mary Shelley escribió toda la historia de Frankenstein en esa noche. Y al parecer, no sé si habréis visto la película de Mary Shelley, pero también se ve ahí que lo que pasa es que surge la idea. O sea, Mary Shelley escribe como un relato y a partir de ese relato, a partir de esa idea original, de esa chispa, es cuando cuando al llegar a casa, se pone a escribir la historia del Dr. Frankenstein y de su monstruo. Otra curiosidad de la obra es que existen 3 ediciones. Existe la original, la original de 1817, existe otra edición de 1818 donde está reconocida la coautoría de Percy Shelley, del marido de Mary Shelley, porque no sé exactamente qué pasó, que al hacerle correcciones a la obra se modificó bastante o algo así, entonces se tuvo que reconocer la coautoría de los 2 escritores. Y luego hay otra en 1831 que está reescrita íntegramente por Mary Shelley, que en esa ya no participó para nada Percy Shelley, así que es íntegra de Mary Shelley, aunque hoy en día creo que la que se vende es la original, la de 1817, aunque en esto no estoy muy segura. Yo creo que sí que lo leí cuando estuve haciendo la videoreseña o sea, cuando estuve informándome un poco para la videoreseña, sí que leí que la que se comercializa es la de 1817, pero no lo puedo asegurar. Bueno, las conclusiones que yo saco al leer esta obra es que la novela refleja clarísimamente todas las preocupaciones que le surgen a los seres humanos a través de toda la humanidad. O sea, al fin y al cabo, Mary Shelley también era filósofa, como os decía al principio, y sí que se saca de la novela pues todas las preguntas que nos hacemos, quiénes somos, de dónde venimos, quién hay, quién nos ha creado, ese tipo de preguntas. Yo sí que las he visto reflejadas sobre todo en el relato del monstruo, relato entre comillas, y a eso voy. Porque bueno, no es una conclusión en sí, también podría ser una curiosidad, ¿no? Pero bueno, yo os la digo aquí que viene en relación. Es que la historia que cuando el monstruo se pone a hablar con el Dr. Frankenstein, parece que hay una novela dentro de la novela, porque como se cuentan sus años, se cuenta desde el principio, parece que es otra historia aparte, y además, dentro de esa historia que le cuenta al Dr. Frankenstein, le cuenta la historia de la familia a la que conoce el monstruo, que es totalmente... O sea, son como 2 historias completamente distintas y una está metida dentro de la otra. Entonces, bueno, esto venía a que todas las dudas estas que nos surgen las plasma a través de la vista del monstruo. Ya está, sin más. Luego, claramente hay en la novela un paralelismo entre Dios barra Frankenstein por un lado y el ser humano barra monstruo por otro. O sea, en la novela el Dr. Frankenstein es Dios y el monstruo es el ser humano. Entonces ahí hay esa lucha, por así decirlo, ese diálogo entre el ser humano y Dios. Y esto se me viene a la mente Niebla, de Unamuno, que bueno, de eso ya hablaré. En este paralelismo yo también he notado, esto es mi punto de vista simplemente, que hay una crítica brutal al cristianismo. O sea, deja al cristianismo en sí y a Dios sobre todo
por los suelos. Dios, bueno, Frankenstein en este caso sale muy mal parado en esta novela, es un cretino, bajo mi punto de vista siempre, y claro, al hacerse el paralelismo con Dios, pues no puedo no pensar que Mary Shelley estaba haciendo una alusión a Dios y se estaba quejando de esta religión. Y digo esto porque Shelley presenta a Dios, nuestro creador, bueno, el creador de quien crea en Dios, como alguien absolutamente desentendido de su creación. O sea, es como si dijéramos que Dios crea al ser humano y acto seguido se desentiende por completo. Entonces es como, si hacemos caso del paralelismo que os digo que yo intuyo en la novela, esto es algo subjetivo, pues queda esa visión, ¿no? Sí, Dios ha creado al hombre, pero se la pela. Es eso, o sea, es básicamente eso y es lo que hace el Dr. Frankenstein con su monstruo, con su creación. Y no solo es que se desentienda, sino que alberga tantísimo odio que cuando se reencuentran y una única cosa que le pide el monstruo para poder seguir adelante, para poder ser parte de algo, sentirse mejor, se lo niega. O sea, no hace por intentar que su creación sea feliz. No hace nada por ponerle las cosas más fáciles. O sea, es eso, es prácticamente que le odia, que le aborrece. Y claro, si hacemos ese paralelismo, pues evidentemente Dios sale muy mal parado en esta novela. En fin, lo dejo aquí diciendo que para mí ha sido una novela completamente sublime. Sí que es verdad que es un poco densa de leer, o sea, no es una... Bueno, iba a decir, no es una novela que se lea en una tarde, realmente es una novela muy cortita que se puede leer en una tarde y en dos, pero es densa, o sea, el lenguaje es un poco cansino, no, o sea, es del siglo XIX, y se nota que, si bien su lectura no se hace pesada porque te metes muy rápido en la novela, o sea, la ambientación es muy buena, entonces te zambulles, pero sí que es un poco densita, y bueno, no... Es que no quiero decir que canse, porque no cansa leerla, no sé explicarme mejor, pero es eso, es un lenguaje difícil, por así decirlo. O sea, no es como leerte un thriller de ahora, ¿vale? No, no vayáis por ahí porque entonces igual no os gusta. Pero para mí sigue siendo una novela sublime que hay que leer sí o sí, que alberga unas reflexiones tremendísimas para lo corta que es, y no solo tremendísimas por la profundidad, sino porque hay muchas, o sea, puedes sacar muchísimas y estoy segura de que en una relectura sacaría mucho más. Así que no descarto leerla en un par de añitos para ver qué puedo conseguir sacar de esta novela. Y ya, el punto final de verdad, tenéis que ver la película de Mary Shelley, la que está basada en su biografía. Seguramente sea todo mucho más dramático y muy todo de película, pero... La película está genial y la banda sonora es maravillosísima. Ya está, hasta ahí. Y aquí ya lo dejo. Espero que os haya gustado el análisis. Dejadme en comentarios si lo habéis leído, si habéis leído Frankenstein o si queréis leerlo, o si os he metido gusanillo de leerlo, que a mí me encantaría escuchar eso. Y nada más. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!